¿Alguna vez te has preguntado cómo era el México prehispánico? ¿Cuándo llegaron a estas tierras los primeros seres humanos? ¿Cuáles fueron sus primeras culturas? ¿Por qué los olmecas construían enormes cabezas de piedra? ¿Dónde se asentaban los mayas? ¿Quiénes eran los toltecas? ¿Y cómo lograron los mexicas convertirse en un gran imperio militar? Hoy vamos a navegar por la historia antigua de México, desvelando los episodios más importantes de la etapa prehispánica. Bienvenidos a la historia de México. Los primeros pobladores de América del Norte, procedentes de Asia, cruzaron a pie el estrecho de Bering sobre el 30.000 a.C. Pudieron hacerlo ya que se vivía en un periodo glaciar, la última glaciación, que empezó hacia el año 110.000 a.C. y terminó sobre el 12.000 a.C. El estrecho que separa Alaska de Siberia es muy poco profundo, y cuando bajó el nivel del mar debido a los enormes casquetes polares, el fondo marino asomó por encima del nivel del mar, convirtiéndose en un sendero que conectaba ambos continentes, lo que permitía el paso. Estos primeros pobladores cruzaron desde Asia hacia América y se fueron desplazando hacia el sur, hasta alcanzar en el 21.000 a.C. lo que hoy se conoce como México. De todas formas, el primer poblamiento de América es un episodio que aún no se ha terminado de estudiar. Por ejemplo, se han encontrado algunos restos arqueológicos en Sudamérica más antiguos que los que se suelen encontrar en Norteamérica, lo cual parece bastante ilógico. ¿Cuál puede ser la explicación? ¿Illuminatis? ¿Reptilianos? ¿Masones? Seguramente algo mucho más sencillo. Desde luego, está claro que los seres humanos no cruzaron desde África, porque en la prehistoria no se podían construir canoas tan resistentes como para cruzar el Atlántico. Y, además, los nativos americanos no se parecen a las etnias africanas, sino a las del norte de Asia. Sea como sea, aún queda mucho por excavar, y seguramente acaben encontrándose en el norte esos restos más antiguos que terminarían de explicar la lógica de todo. Simplemente hay que dejar que los arqueólogos hagan su trabajo. Estos primeros pobladores de la prehistoria ya conocían el fuego y sabían fabricar herramientas de piedra, pero todavía no conocían la agricultura ni la ganadería. Por ello decimos que vivían en el Paleolítico. Esta etapa se dio desde su llegada hacia el 21.000 a.C. hasta el final de la última glaciación, sobre el 12.000 a.C. Con el fin de la glaciación se inició el período interglaciar, conocido como Holoceno, y con él unas condiciones climáticas aptas para practicar la agricultura y la domesticación de animales típicos de la microfauna. En el caso de México, podemos destacar cánidos, pavos, patos, gansos, flamencos y otras aves acuáticas. Los hallazgos arqueológicos más antiguos que indican la presencia del ser humano en el actual México son los de Naharón, con unos 13.000 años de antigüedad. Estos seres humanos, al no conocer todavía ni la agricultura ni la ganadería, se dedicaron a la caza, la recolección y la pesca como vías para su supervivencia. Durante la prehistoria, al no conocerse todavía la escritura, no existía el Estado, sino que estas sociedades primitivas se organizaban en bandas o tribus. El Estado, precisamente, aparece por la necesidad de organizar la producción, distribución y consumo de los bienes que realiza la sociedad. Por ello, no era posible que se domesticaran las plantas y los animales, es decir, que se conociera la agricultura y la ganadería. Esto solo sucedería a partir de la etapa conocida como el Neolítico, que comenzó alrededor del año 3500 a.C. De todas formas, a partir del 5000 a.C. ya se había comenzado a experimentar con ciertos cultivos, pero sin llegar todavía a dominar la agricultura. Cuando esta finalmente se dominó, el maíz se convirtió en la planta más cultivada, junto al frijol,
el chile, la calabaza y las frutas, constituyendo su base alimentaria, pero predominando sobre todo el maíz, que era considerado incluso divino. A partir de este momento se dieron las condiciones que dieron paso a lo que se conoce como período preclásico. En esta época surgió, en Mesoamérica, lo que se conoce como su civilización madre, la cultura olmeca. Como podemos ver en este mapa, la agricultura surgió en Mesoamérica de manera independiente, al igual que en otros puntos alrededor del planeta. Esto hizo que desde estos puntos en los cuales se desarrolló, se expandiera esta tecnología hacia las áreas periféricas, hasta que, siglos más tarde, acabó abarcando a la práctica totalidad del mundo. A la cultura olmeca se la conoce como la cultura madre porque es la civilización conocida más antigua de toda Mesoamérica, floreciendo entre el 1500 y el 400 a.C. Fue la primera cultura compleja en la región y sentó las bases para muchas de las civilizaciones posteriores de México. Su complejidad fue posible porque, con el dominio de la agricultura y la ganadería, dejó de ser una sociedad cazadora y recolectora para ser una sociedad productora, y con ello dejó de ser una sociedad nómada y se transitó hacia otra sedentaria. Esto sucedió porque las plantas no tienen la facultad de desplazarse, lo que les obligó a estar en un emplazamiento fijo durante todo el año, para así llevar a cabo los procesos de siembra y cosecha. Con el crecimiento de la producción, también lo hizo la población y, por tanto, la dificultad para gestionar los recursos. Es por ello que, con la agricultura y la ganadería, surgen dos invenciones. Por un lado, el Estado como gestor, y por otro, la escritura como técnica para llevar el registro de la producción, distribución y consumo de los bienes producidos por la sociedad. Así que podemos decir que mucho antes que la literatura o las cartas de amor, los primeros símbolos escritos se utilizaron para llevar la contabilidad, es decir, para realizar operaciones matemáticas. Así que, lo siento mucho, niños, pero lo primero que se inventó fueron las matemáticas. Con la invención de la escritura y la aparición del Estado, finalizó la prehistoria y comenzó la historia. La primera cultura histórica de México fue la olmeca. La cultura olmeca llegó a expandirse por el centro de México y Centroamérica, en lugares como Veracruz, Tabasco o Chiapas. Solo en estas regiones habitaban cerca de unas 350.000 personas, una demografía muy importante para la época. Además, en lugares como La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes se han encontrado edificios que demuestran que se edificaba mediante un plan urbanístico predefinido. Las culturas que los sucedieron guardaron rasgos en común, como por ejemplo es el caso de los mexicas, con la construcción de templos y pirámides. La escritura olmeca es un rasgo distintivo. Los olmecas esculpían también enormes cabezas de piedra, cuyo significado se desconoce, pero sí se sabe que, si bien edificaban con barro, porque carecían de piedra, fabricaban sus monumentos con piedra importada, lo que es signo de dinamismo comercial y florecimiento económico. Respecto a sus creencias, en su imaginario existe una conexión entre el hombre y el animal, pues podemos ver a través del arte representaciones antropomórficas de sus deidades, que están mezcladas con iconografía naturalista. Es el caso, por ejemplo, del dios hombre jaguar, asociado a la lluvia, el poder y la fertilidad. Como podemos comprobar, otro rasgo de continuidad cultural entre las culturas olmeca y mexica es la similitud con el dios pájaro serpiente de Teotihuacán.
como también lo es que, en ambos casos, se trataba de una sociedad teocrática, es decir, dirigida por una casta de sacerdotes. La cultura olmeca estaba gobernada por sacerdotes, pero con el tiempo acabaron siendo derrocados, pues se cree que su ansia de poder creó tensiones con la población. En el caso de la cultura mexica, la organización social y política estaba fuertemente influenciada por su cosmovisión religiosa. El poder político y religioso estaba entrelazado, y los líderes aztecas, especialmente el tlatoani o gobernante supremo, también tenían un papel central en los aspectos religiosos de la sociedad, lo que puede considerarse otro rasgo de continuidad cultural. Esta cultura madre cayó en desgracia a partir del 500 a.C. El porqué es un misterio, pero se cree que pudo deberse a la presión de otras áreas más desarrolladas, o a una revolución que despojó del poder a la clase sacerdotal dominante. Fuera por el motivo que fuere, el principal legado que los olmecas dejaron a los mexicas fueron el comercio, el Estado, el ejército, el imperio, las clases sociales, la religión y, sí, las matemáticas. Con la desaparición de los olmecas, alrededor del 100 a.C., comenzó la época clásica. Y hablando de cosas clásicas, ¿sabes cuál es el clásico que nunca pasa de moda? Pues darle un like bien buenardo a los vídeos que te gustan. Así que, como ves, este vídeo lleva detrás un inmenso trabajo de investigación, síntesis, escritura, locución y edición. Si te está pareciendo interesante, no te olvides de dejar tu like y de suscribirte. Un gesto como este es fundamental para ayudar a que el canal funcione. Muchas gracias. De la civilización olmeca nacieron diversas culturas emparentadas en zonas de ocupación o interacción, especialmente en espacios como Yucatán, Oaxaca o el altiplano mexicano. Esta etapa es la considerada como de mayor esplendor, pues fue en la que se desarrollaron las grandes civilizaciones y ciudades mesoamericanas, destacando Teotihuacán, que duró hasta el 650 después de Cristo. En esta etapa también colapsó la cultura maya, para resurgir después en el periodo posclásico. Teotihuacán destaca por ser una ciudad en la que puede verse claramente la estratificación social. Esta iba desde los agricultores, artesanos y comerciantes, pasando por el ejército hasta llegar a las élites. Fruto de la intensa actividad comercial, su ciudad albergaba barrios extranjeros en los que residían diferentes culturas que viajaban a Teotihuacán a comerciar. Es el caso de las culturas del Altiplano Central y del Golfo de México, como, por ejemplo, los chichimecas, totonacas, huastecas y otros grupos. Gracias a su ubicación céntrica y su gran actividad comercial, fue una de las ciudades más prósperas de Mesoamérica entre el 350 y el 650 después de Cristo, y de las más pobladas del mundo, con alrededor de 200.000 habitantes, estando a la misma altura que Constantinopla, aunque, eso sí, con un urbanismo menos denso. Es aquí donde se edificó la famosa Pirámide del Sol, con 350 metros de base y 75 de altura. Este es el lugar en el que creían que nacían los dioses, y en el que había comenzado la humanidad. En el centro del complejo se encontraba la ciudadela y el templo de Quetzalcóatl. Pero, como en el caso de los olmecas, terminaría su esplendor. Entre el 650 y el 750 después de Cristo, coincidiendo con la aparición de cambios políticos y económicos en la zona, comenzó su declive. Es el caso del expansionismo maya, de Xochicalco, Cacaxtla, los otomíes y otros. Con los conflictos, Cholula cayó en manos de los otomíes. Con ello se perdió el contacto con otros puntos de Mesoamérica, lo que hizo disminuir el comercio y, por tanto, el poder económico de la ciudad.
Las fuentes nos dicen que el final fue trágico, pues la ciudad acabó siendo arrasada por el fuego y reducida a escombros. Se desconoce qué ocurrió exactamente, pero se cree que pudo ser saqueada y destruida por los otomíes. Igual que con los olmecas, el legado de Teotihuacán pervivió a través de los toltecas y los mexicas, quienes se instalaron y dominaron el centro de México. Terminamos pues el periodo clásico con la caída de Teotihuacán y el auge de civilizaciones como los toltecas, los mayas y los aztecas. Con ello se dará paso al periodo posclásico. Entre el año 900 y el 1200 se desarrolló la civilización tolteca en Hidalgo, siendo Tula su capital. Originarios de Chichimeca, Nahua, en el norte, eran guerreros bárbaros que acabaron civilizándose. Al instalarse, rigieron su imperio en comunidad con los pueblos nativos, los herederos de Teotihuacán, hasta que Tula acabó cayendo. Pero, como hemos visto con los olmecas y con Teotihuacán, su cultura pervivirá gracias al contacto con otras poblaciones, ya que era una cultura acogedora de diversos pueblos, y las lenguas acabaron mimetizándose con la cultura tolteca. Coincidiendo con el ocaso de los toltecas, en la península de Yucatán nacía la cultura maya, especialmente en Chichén Itzá, entre los años 950 y 1250, tras la caída de culturas anteriores como Uxmal, Palenque, Bonampak, Tikal, Toniná y Copán. Como en Teotihuacán, aquí encontramos una pirámide. Se conoce como el castillo. Otros edificios importantes son el Templo de los Guerreros y el Observatorio. La importancia del observatorio reside en que la astronomía está muy vinculada al desarrollo de calendarios precisos y de creencias religiosas y rituales. Los calendarios, por ejemplo, son muy importantes para llevar un control de los tiempos de siembra y cosecha en la agricultura. Otros rasgos culturales a destacar son el juego de la pelota, el cenote de sacrificio y el dios del maíz. El juego de la pelota se realizaba en canchas de forma rectangular. Los jugadores tenían que usar las caderas, codos y rodillas para golpear una pelota de caucho, tratando de hacerla pasar a través de un aro colocado en una de las paredes de la cancha. Se trataba no solo de un juego, sino de una actividad ritual religiosa. El cenote de sacrificio se trataba de un pozo al cual se arrojaban doncellas, para ser sacrificadas en rituales. Se cree que el objetivo era apaciguar a los dioses y asegurar así la fertilidad de la tierra. Por último, el dios del maíz. Su mito está muy vinculado con el origen de la humanidad, su alimento para su sustento, así como la propia esencia del ser humano, pues creían que los primeros humanos habían sido modelados con masa de maíz. Vistos los mayas, pasaremos ahora a los mexicas o aztecas. Estos son los herederos de las civilizaciones que hemos visto anteriormente. Su presencia se documenta ya desde el siglo XIII, hasta que se produjo la invasión española en 1521. En esta época coexistieron, a su vez, los toltecas en Hidalgo, los mixtecos en Oaxaca y los mayas en Yucatán. La época de esplendor mexica se ubica entre 1325 y 1521, dominando el altiplano central durante 200 años. La realidad es que los mexicas eran originarios de una zona situada mucho más al norte. Tras un largo recorrido, llegaron al lago Texcoco y se instalaron en Chapultepec en 1276. Aquí fundaron Tenochtitlán, en honor a Tenoch, el último de los sacerdotes que los guió. Fue Itzóatl quien sentó las bases del imperio azteca. Asentados en el lago Texcoco, fueron hostigados por los habitantes de Azcapotzalco, pero por medio de alianzas, como la alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, lograron vencer a sus oponentes, entre ellos los tepanecas.
Durante su etapa de auge, el imperio fue una potencia militar expansionista. Extendió su imperio a través de la conquista militar, llevando a cabo campañas para subyugar y conquistar a otros pueblos. Para ello, utilizaron técnicas avanzadas y formaron alianzas con pueblos vecinos, con el fin de asediar ciudades fortificadas y someterlas. Además, del mismo modo que las guerras floridas mayas, los aztecas también llevaban a cabo conflictos militares ritualizados. En este sentido, en las guerras de conquista aztecas se capturaban prisioneros para ser sacrificados en ceremonias religiosas. Una de las razones principales detrás del sacrificio de prisioneros de guerra era proporcionar una ofrenda a los dioses. Con ello se pretendía mostrar gratitud, súplica, petición de favor divino y mantener el equilibrio en el cosmos, de acuerdo a la que era su cosmovisión del mundo. Tanto los mayas como los aztecas creían que los dioses necesitaban ser alimentados y honrados para mantener el equilibrio cósmico y garantizar así la prosperidad y el bienestar de la comunidad. En este sentido, el conflicto bélico se convirtió en una vía para capturar presos que permitieran alimentar a los dioses sin necesidad de tener que sacrificar a los habitantes de la propia civilización. De esta manera, además de por el triunfo en los campos de batalla, el auge del imperio pudo darse gracias al control de las rutas comerciales más importantes, y la riqueza la obtenían al obligar a pagar tributos a los pueblos conquistados. Con este modus operandi, el imperio azteca alcanzó su máxima extensión territorial bajo el reinado del Tlatoani Moctezuma. Moctezuma II, el último emperador azteca, gobernó desde 1502 hasta 1521. Su gobierno llegó a su fin con la llegada española, siendo depuesto por Hernán Cortés, en el proceso histórico conocido como la Conquista de México. En el Imperio Azteca, el rey tenía poderes absolutos y era el representante de la divinidad en la tierra. Además, la religión tenía una enorme importancia. Uno de los mitos más importantes de Mesoamérica, y especialmente de la cultura azteca, era el mito de Quetzalcóatl. De acuerdo a la profecía, Quetzalcóatl, después de su partida de Tula, prometió regresar en un futuro. Su retorno se asociaría con la llegada de un nuevo periodo de paz, conocimiento y prosperidad. El mito decía: regresaré, vendrán mis hermanos blancos como yo, y barbados. Los dioses se convertirán en demonios, los reyes en vasallos, los esclavos en nada. Cuando lleguen a esta tierra, serán señores de esta tierra. La llegada de los españoles, con su tecnología avanzada, sus ropajes metálicos y sus barbas, fue vista como la encarnación de la profecía, y Hernán Cortés fue interpretado como si se tratara del regreso de Quetzalcóatl. Por eso, el emperador Moctezuma II, en lugar de enviar a sus ejércitos para detener al nuevo invasor, pensando que se trataba del regreso del dios, lo recibió con flores y regalos. Aunque existe controversia de si realmente fue así. Para afirmarlo, nos hemos basado tanto en fuentes escritas por los españoles como los propios nativos. Un ejemplo de fuente primaria indígena es el códice Ixtlilxochitl. De acuerdo al mismo, la llegada de los españoles fue interpretada como el regreso de Quetzalcóatl. Por parte de los coetáneos españoles, las cartas de Hernán Cortés o las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún o Fray Diego Durán también indican que la llegada de los españoles fue interpretada como el regreso de Quetzalcóatl. Esto es solo una muestra, pero realmente existen más fuentes e interpretaciones al respecto que indican que no fue así, sino que se trata de un error de traducción y, por tanto, de interpretación de las fuentes nativas. Fuera como fuere, de acuerdo a la interpretación de las fuentes, Cortés llegó a la actual Veracruz el 21 de abril de 1519. Al llegar, los enviados de Moctezuma le regalaron muchas alhajas de oro. Pero, en vez de obedecer los consejos del rey azteca de abandonar sus tierras, ya que no terminaba de fiarse del todo,
Hernán Cortés se dispuso a conquistar el Imperio Azteca. Y es que, bueno, podemos decir que Moctezuma aquí cometió un error bastante básico. Y es que cuando aparecen unos extranjeros sospechosos en tus tierras, no parece que regalarles tesoros de oro sea lo más óptimo, ya que si resulta que son unos avariciosos, querrán más e irán a por ti. Esto es algo que se ha repetido demasiadas veces a lo largo de la historia. Si no, pregúntaselo a los bizantinos con los hunos, a los cuales, a pesar de darles tributos continuamente, acabaron conquistándolos. Pero lo que pasó, pasó. Después de una campaña militar de 7 meses en la que Cortés salió victorioso, tras causar muchas bajas, fue recibido por Moctezuma en Tenochtitlán el 8 de noviembre de 1519. Pero Cortés, en vez de responderle con agradecimiento, lo tomó prisionero. Su intención, desde el primer momento, era tratar de conquistar esas nuevas tierras. Ante la inacción de Moctezuma, una vez que quedó claro que Cortés no era ningún dios, los mexicas lo asesinaron. Y fue sustituido por su hermano Cuitláhuac. Con Cuitláhuac como líder, los españoles y los tlaxcaltecas fueron derrotados y abandonaron Tenochtitlán en la Noche Triste. Pero después de la victoria española en la batalla de Otumba, Cortés asedió durante 80 días Tenochtitlán, apoyado por decenas de miles de nativos, hasta que la ciudad cayó el 13 de agosto de 1521, considerado el día de la conquista de México. Y aquí quiero hacer un inciso, porque existe cierta controversia. Unos lo llaman conquista y otros invasión. Seamos claros, cualquier conquista supone una invasión. Los romanos conquistaron Hispania, es decir, la invadieron. Los musulmanes también conquistaron la península, es decir, la invadieron. De hecho, conquista es un término más exacto, porque supone la victoria del invasor. Por ejemplo, Napoleón invadió España, pero no la conquistó. Y no la conquistó porque no pudo completar su conquista. Solo logró un éxito parcial. Pero bueno, quieras llamarlo conquista o invasión, la idea es más o menos similar. Nadie conquista nada a besos. Bueno, nadie salvo Julio Iglesias, que es capaz de conquistar tu corazón. Para su conquista, Cortés encontró aliados entre los enemigos de los aztecas. Como dice el proverbio, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Los tlaxcaltecas, los cholusenses, los texcocanos, los otomíes, xochimilcas, etc., cansados del dominio azteca y de la imposición de tributos, vieron en la alianza con Cortés la oportunidad de recuperar la independencia perdida y de eliminar a un gran rival. Cuitláhuac, el sucesor de Moctezuma, pereció por causa de la peste y fue sustituido por su joven sobrino Cuauhtémoc, lo que causó conspiraciones dentro del imperio. Finalmente, el imperio azteca cayó, pues, con problemas políticos internos y diezmados por las enfermedades y abandonados por los aliados, pelearon solos contra sus enemigos locales y extranjeros. De todas formas, en el canal estamos preparando algunos vídeos sobre los mexicas y sobre Hernán Cortés, incluyendo espectaculares dioramas que representan las batallas y el asedio de Tenochtitlán. Te animo a que cuando estén disponibles los veas. Seguro que aprendes muchísimo y te encanta. Así que no te olvides de suscribirte. Una vez derrotados los aztecas en 1521, la conquista no se consolidó hasta décadas más tarde, pues en el norte todavía se encontró resistencia por parte de la población india. Nos detendremos un momento a explicar el porqué del término indio. Desde Europa se llamó indios a los nativos americanos. Si bien pudiera sonar despectivo, su uso no pretende tener esta connotación. Realmente se utiliza porque Cristóbal Colón,
al llegar a América, creyó que había llegado a la India. El motivo del viaje era encontrar una ruta alternativa a la ruta de la seda, ya que la caída de Constantinopla en 1453 impedía poder comerciar con Oriente. En la búsqueda de esta ruta alternativa, y ante el desconocimiento de la existencia de un nuevo continente por parte de los europeos, Colón creyó que había llegado a la India. El término es una aplicación inapropiada del gentilicio de los habitantes de la India, aplicado a los habitantes americanos. Pero, incluso una vez solucionado este error, durante siglos este término se usó a escala global. India era la India, las Indias occidentales eran América y las Indias orientales era Indonesia. Indonesia. Como ves, el nombre del país actual ha conservado la raíz sin considerarlo despectivo. Y hoy en día se sigue usando el término indio por costumbre, pero no pretende ser despectivo. Hecha esta breve aclaración, continuemos con la historia. A pesar de que los discursos patrióticos identifican el Imperio Mexica con el México actual, nada más lejos de la realidad. El Imperio Mexica era solo una porción pequeñísima del actual territorio mexicano, y estaba rodeado de estados vasallos, de enemigos e incluso de culturas que ni estaban en contacto con los mexicas. Después de la caída de Tenochtitlán, los españoles siguieron sus campañas, aliándose con los enemigos de los aztecas. Francisco de Orozco logró la alianza de mixtecas y zapotecas en Oaxaca. Pedro de Alvarado se alió con los tutupetec y marchó sobre Guatemala y la cultura mixteca. Diego de Mazariegos y Luis Martín sometieron Soconusco y Chiapas. Hernán Cortés dominó las regiones de Pánuco y Honduras. Y, por último, Cristóbal de Olid y Francisco Cortés, en el occidente de México, dominaron los territorios de Michoacán, Jalisco y Nayarit. Una vez conquistada la región, las primeras fundaciones fueron de tipo estratégico, con el fin de comunicar las colonias con la península, por lo que los primeros enclaves fueron Pánuco, Veracruz y Coatzacoalcos. Entre 1530 y 1540, los pobladores españoles en el altiplano central fundaron Puebla, que llegó a competir en cuanto a majestuosidad con Ciudad de México. Dominado el sur y el centro de Nueva España, se dispuso la conquista del norte, pero allí se encontraban los chichimecas, un pueblo que no pudo someter el imperio azteca, y de cuya tarea ahora se ocuparían los españoles, de la mano del primer virrey, Antonio de Mendoza. Entre 1535 y 1550 encabezó un ejército de 500 españoles y 50.000 nativos aliados, y dirigió las campañas del norte. Fue a partir de la década de 1550 cuando el proceso de colonización se consolidó, aunque los conflictos con los nativos y los procesos de expansión continuarían hasta finales de siglo. Durante el proceso de conquista se fundaron ciudades y pueblos, se crearon haciendas y presidios, y se organizó la explotación de recursos. Esta mitad del siglo XVI fue el momento en el que la corona tomó el relevo a la iniciativa privada y comenzó a gestionar directamente el territorio consolidado, el Virreinato de Nueva España. Pero esta historia la veremos en el próximo vídeo. Si has llegado hasta aquí, significa que este vídeo te ha sido útil. Así que, si es así, no te olvides de darle like, de suscribirte y de activar la campanita de las notificaciones. Hacer vídeos tan largos y complejos es tremendamente difícil, así que incluso puedes plantearte hacer una donación en forma de Super Thanks. Muchas gracias y un saludo.